Ninguna otra ciudad en la historia ha sido tan venerada y referenciada, pero también ninguna otra ciudad ha tenido una historia tan plagada de conflictos. Hoy veremos, en esta primera parte, la turbulenta historia de Jerusalén, pero para ello, hagamos un poco de historia. El nombre más antiguo de esta ciudad que se registra se cree que es Salem, aunque hay quien relaciona el significado del nombre de Jerusalén con un dios semita occidental llamado Salem. Sin embargo, la grafía hebrea de la segunda parte del nombre parece estar en número dual, es decir, doble. Por eso, para los hebreos, Jerusalén significaba paz doble. En los textos acadios, o sea, asirio-babilonios, se le da el nombre de Urusalim, por lo que algunos doctos traducen el nombre ciudad de paz. Pero la forma hebrea, que es la que lógicamente debería contar, parece significar posesión o fundamento doble de paz. También se le ha llamado Sión, Ciudad Santa, o con el nombre Al-Quds, que significa la Ciudad Santa, y es aún la denominación popular que se le da en árabe. Sin embargo, la historia de esta ciudad ha estado muy lejos de ser una posesión de paz. La primera mención histórica de la ciudad se remonta a la década de 1943 a 1933 a.C., cuando el relato cuenta que se encontraron Abraham y Melquisedec. Sin embargo, el origen de la ciudad y de su población sigue tan oscuro como el origen de su rey sacerdote Melquisedec, que algunos creen que pudo haber sido Sem, uno de los descendientes de Noé. Algo que también se relaciona al origen de esta ciudad es que parece que en las inmediaciones de Jerusalén ocurrió otro acontecimiento de la vida de Abraham, pues cuando se le mandó que ofreciera a su hijo Isaac en una de las montañas, al parecer él usó el monte Moria, el cual tiempo después sería la base del templo de Salomón. Sin embargo, a través del tiempo notamos otras menciones de esta ciudad. Tablillas de El Amarná, escritas por gobernantes cananeos a su jefe supremo egipcio, incluyen 7 cartas procedentes del rey o gobernador de Jerusalén. Estas se escribieron antes de que los israelitas conquistasen la tierra de Canaán. Así que en los aproximadamente 465 años transcurridos entre el encuentro de Abraham con Melquisedec y la conquista israelita, Jerusalén había llegado a ser posesión de los cananeos camitas y estaba bajo la dominación del imperio egipcio, también camita. En el relato de la conquista relámpago de Canaán que llevó a cabo Josué, se hace primera mención de un rey de Jerusalén, un tal Adonisedec. Cuando se repartieron los territorios tribales, Jerusalén quedó en el límite entre las tribus israelitas de Judá y Benjamín. Sin embargo, la ciudad no logró ser conquistada. En el libro bíblico de los jueces, en el capítulo 1, el versículo 8, se le atribuye a Judá la conquista inicial de Jerusalén. Pero después de que las fuerzas invasoras siguieron adelante, los habitantes jebuseos que vivían allí se quedaron o volvieron con una fuerza suficiente como para formar un foco de resistencia, que ni Judá ni Benjamín pudieron reducir. Así que tanto de Judá como de la tribu de Benjamín se dice que los jebuseos continuaron morando con ellos en Jerusalén. Esta situación continuó por unos 4 siglos y a veces se hacía referencia a la ciudad como Jebús y se decía que era entre el pueblo de Israel una ciudad de extranjeros. Para el tiempo del rey David, este hizo de su ciudad capital en un principio a Hebrón, de la tribu de Judá, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Después de gobernar allí un total de 7 años y medio, decidió transferir la capital a Jerusalén. Parece ser que para entonces los jebuseos confiaban en que su ciudad fortificada era inexpugnable, pues de hecho tenía unas laderas empinadas de los valles por 3 de sus lados, los cuales actuaban como defensas naturales, y probablemente tenían fortificaciones especiales en el lado norte, el cual se conocía popularmente como un lugar de difícil acceso. Por eso la historia bíblica dice que cuando David intenta conquistar la ciudad, los jebuseos se burlaron de él diciéndole que hasta los inválidos podrían detener sus ataques. No obstante, David
David conquistó la ciudad, mostrando que no hay que cantar victoria antes de tiempo. En cualquier caso, David tomó aquel lugar y trasladó allí su capital en el 1070 a.C. Así es como la anterior fortaleza jebusea llegó a ser conocida entonces como la ciudad de David, llamada también Sión. David empezó un programa de edificación en esa zona y al parecer mejoró las defensas de la ciudad. Cuando algún tiempo después David trasladó el arca sagrada a Jerusalén, la ciudad llegó a ser el centro religioso y administrativo de la nación. No hay registro de que se produjera algún ataque a Jerusalén durante el reinado de David mientras él luchaba con sus enemigos. Sin embargo, en una ocasión David creyó conveniente abandonar la ciudad ante el avance de las fuerzas rebeldes conducidas por su propio hijo Absalón. Es posible que el rey se retirara para evitar una sangrienta guerra civil. Con el tiempo, Salomón, el hijo de David, llevó a cabo la construcción del templo de su Dios, con sus edificios anexos y patios. Todo esto se construyó sobre el monte Moria, en la loma oriental, pero al norte de la ciudad de David, probablemente en el lugar donde en la actualidad está la cúpula de la roca. Otros edificios cercanos importantes eran la propia casa o palacio de Salomón, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas y el pórtico del trono, donde el rey se sentaba a juzgar. Luego de la muerte de Salomón para el año 997 a.C., la rebelión de Jeroboam dividió la nación en dos reinos, y Jerusalén quedó como la capital del reino de dos tribus, Benjamín y Judá, estos con Rehoboam, hijo de Salomón, como rey. Casi 5 años después de morir Salomón, la ciudad sufrió la primera invasión. El rey Sisac de Egipto atacó al reino de Judá, probablemente porque lo vio vulnerable al haberse dividido la nación. Pero solo fue una incursión y la ciudad no fue destruida, pero sí saqueada. Cuando reinaba Jehoram, la ciudad fue invadida y saqueada por segunda vez, en esta ocasión por una coalición árabe-filistea, aún a pesar de los fuertes muros defensivos. 100 años después de esto, el rey Jehoás se tuvo que enfrentar a las fuerzas sirias, quienes empezaron a invadir a Judá y a Jerusalén. El contexto indica que pudieron entrar en la ciudad y que también la saquearon. Luego, durante el reinado de Amasías, el reino septentrional de Israel invadió a sus propios hermanos de Judá y derrumbó aproximadamente unos 178 metros del estratégico muro septentrional. Durante la gobernación del rey Usías, mejoró notablemente las defensas de la ciudad, fortificando con torres cada una de las esquinas. También equipó a estas torres con máquinas de guerra, obviamente de aquella época. Quizás eran catapultas que disparaban flechas o rocas. A continuación de esto, el rey Ezequías limpió y reparó el recinto del templo y convocó una gran celebración de la Pascua para ellos y para todo el pueblo de Israel. Sin embargo, en el transcurso de su gobierno, los asirios invadieron el país. En 732 antes de la era común, 8 años después que Asiria conquistó el reino norteño de Israel, el rey asirio Sennacherib atravesó Palestina, devastándola a su paso, y envió algunas tropas para intimidar a Jerusalén. Extrañamente, los asirios no tomaron la ciudad, y el relato bíblico dice que un ángel de Dios eliminó en una noche a 185,000 soldados asirios, lo cual obligó a Sennacherib a huir de regreso a Asiria, donde terminó muriendo asesinado en manos de su propio pueblo. Algo llamativo es que la historia registra este hecho, pero no pueden explicarse por qué Sennacherib, con semejante fuerza, nunca pudo tomar la ciudad. Lo que es más, en el registro de esta campaña militar en los anales asirios, Sennacherib alardea de que encerró a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Sin embargo, en aquel documento nunca menciona que tomaran la ciudad. Con el paso del tiempo, en el reinado de Manasés, se ampliaron las murallas de la ciudad a lo largo del valle de Cedrón, y luego, en el 8º año del rey Jehoiaquín,
Judá llegó a ser tributaria de la nueva potencia mundial, Babilonia. Sin embargo, la sublevación de Jehoiaquín 3 años más tarde hizo que los babilonios sitiaran Jerusalén, saquearon los tesoros de la ciudad y deportaron al que entonces gobernaba como rey, Joaquín, así como a otros ciudadanos ilustres. Entonces el rey de Babilonia puso un regente, un títere suyo llamado Sedequías. A este se le dio por hacerse el libertario e intentó quitarse de encima el yugo babilonio. Así es como en el año 9 de su reinado, en el 609 a.C., Jerusalén volvió a ser sitiada. Sin embargo, habían realizado un pacto entre él y el rey egipcio, lo cual hizo que una fuerza militar egipcia fuese enviada para liberar Jerusalén. Esta tuvo un éxito momentáneo en hacer que los babilonios se retiraran, pero no se dieron por vencido. Al tiempo volvieron y reanudaron el sitio. Finalmente, al cabo de 18 meses de sitio, con sus secuelas de hambre, enfermedad y muerte, los babilonios abrieron una brecha en los muros de Jerusalén y tomaron la ciudad. Nebuzaradán, el representante de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró en la ciudad conquistada y empezó el trabajo de demolición, de modo que incendió el templo y otros edificios y destruyó los muros de la ciudad. Se llevó al exilio en Babilonia al rey de Jerusalén, junto con la mayor parte del pueblo, y los tesoros de la ciudad fueron tomados como botín. El rey de Babilonia no repobló, como habían hecho los asirios, la región conquistada, de manera que comenzó un período de 70 años de desolación, comenzando así la primera destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos. Luego vino un cambio en la regencia del mundo, y una nueva potencia ocupó el panorama mundial. En el primer año que Ciro el persa fue gobernante, por allá por el año 538 a.C., emitió un decreto real que liberaba a los judíos exiliados para que subieran a Jerusalén y reedificaran la casa de Jehová, el Dios de Israel. Así es como se comenzó la reconstrucción del templo bajo la dirección del gobernador Zorobabel. Y a pesar de serias interferencias y de que se infiltró cierto desgano entre los judíos repatriados, finalmente se terminó para marzo de 515 a.C. A pesar de eso, aproximadamente un siglo y medio después de la conquista de Nabucodonosor, los muros y las puertas de la ciudad permanecían destruidos. Nehemías obtuvo permiso de Artajerjes para ir a Jerusalén y remediar esta situación. A pesar del hostigamiento que tuvieron que hacer frente los israelitas, en el año 455 a.C., edificaron el muro y las puertas alrededor de Jerusalén en tan solo 52 días. Luego de un tiempo aparece en escena Alejandro Magno, el nuevo emperador del mundo antiguo, y el dominio pasó de los medo-persas a los griegos. Los historiadores griegos no mencionan que Alejandro entrase en Jerusalén. A pesar de esto, la ciudad llegó a estar bajo el dominio griego, y es razonable concluir que Alejandro debió entrar en ella. En el siglo I de la era común, Josefo, el historiador judío, registra una tradición judía que dice que cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, lo recibió el sumo sacerdote judío, y se le mostraron las profecías inspiradas divinamente que había registrado Daniel cientos de años antes, las cuales predecían las conquistas relámpago que Grecia realizaría. En cualquier caso, parece ser que Jerusalén no se vio afectado por el cambio de dominio. Sin embargo, la luna de miel no duraría mucho, pues luego de la muerte de Alejandro, Jerusalén y Judea quedaron bajo el dominio de los Ptolomeos, los cuales gobernaban desde Egipto. En el año 198 a.C., Antíoco el Grande, que gobernaba en Siria, tomó la ciudad fortificada de Sidón y a continuación capturó Jerusalén. Finalmente, Judea llegó a formar parte de los dominios del Imperio Seleucida, y la ciudad de Jerusalén permaneció bajo ese dominio por 30 años. El deseo del rey sirio Antíoco IV Epífanes de helenizar por completo a los judíos le llevó a cometer la torpeza de dedicar el templo de Jerusalén a Zeus o Júpiter. En el año 168 a.C. realizó un sacrificio inmundo a la vista de
de los judíos a fin de profanar el altar. Esto puso de los pelos a los judíos y provocó la sublevación macabea. Después de 3 años de lucha, Judas Macabeo consiguió el control de la ciudad y del templo, y volvió a dedicar el altar de Jehová a la adoración verdadera en el aniversario de su profanación, el 25 del mes judío de Kislev del año 165 a.C. Sin embargo, la guerra contra los gobernantes seleucidas no había terminado. Los judíos solicitaron ayuda a Roma, de modo que sobre el año 160 a.C. una nueva potencia se presentó en el escenario de Jerusalén. De este modo, Jerusalén cayó bajo la influencia del Imperio Romano en expansión. Cerca del 142 a.C., Simón Macabeo pudo hacer de Jerusalén la capital de una región aparentemente libre de sumisión o vasallaje a una nación extranjera. Y Aristóbulo I, sumo sacerdote de Jerusalén, incluso asumió el título de rey en el año 104 a.C., ya sin importarle un comino que no siguieran la línea de sangre real del legendario David. Sin embargo, una vez más, nunca Jerusalén llegaría a ser una ciudad de paz. ¿Quieres saber qué pasó a continuación? Bueno, eso quedará para el siguiente capítulo de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales, para así mantenernos en contacto y que no te pierdas ninguna novedad del canal. Hasta aquí llegamos con este video. Será hasta la próxima y muchas gracias.